Hoy vamos a ver cómo se hace cuando la mandíbula tiene la cortical rota, como en este caso, que era, quiero recordar que una meloblastoma. Importamos el STL de la mandíbula, añadimos los planos de corte, plano de corte proximal, plano de corte distal. El programa tiene un panel que se llama Cortical Rota y creamos una imagen en espejo de la mandíbula en el otro lado. Cortamos esta imagen en espejo y separamos estos segmentos. A este segmento le asignamos un nombre aleatorio, en este caso pues le ponemos cuña y lo borramos inmediatamente. Separamos también el otro segmento, también le asignamos el nombre de cuña y lo borramos. Pulsamos el botón preparar mandíbula y nos aparece la mandíbula enferma también con los mismos planos de corte. Cortamos también la mandíbula y en este caso sí la segmentamos bien. Esto sería el fragmento o mandíbula proximal y la mandíbula distal. Escondemos ya la mandíbula resecada. El siguiente paso es unir la imagen en espejo con la mandíbula resecada. Más o menos alineamos ese trozo de mandíbula que hemos cogido para que sea simétrico. Alineamos este segmento en espejo con la mandíbula resecada. Y una vez que lo tengamos alineado, le damos al botón soldar mandíbula y ya tenemos una mandíbula con la cual podemos hacer una placa de reconstrucción. Desplegamos el panel de placa de reconstrucción, sacamos los planos, ocultamos para que nos deje la marca y dibujamos la línea para crear la forma de la placa de reconstrucción. La rotamos y la adaptamos a la mandíbula. Añadimos los perforadores, los avellanadores y taladramos la mandíbula. En el panel de cortical rota hay un botón que dice ir a guías de corte. Nos aparece ya la mandíbula original rota y ya procedemos como procedíamos en el vídeo anterior. Cortamos de nuevo la mandíbula y creamos creamos las guías quirúrgicas. Esta es la guía proximal. Sacamos los perforadores, seleccionamos los que necesitemos, ocultamos los que no sean necesarios y estamos dibujando ya la masa molde. Creamos la masa molde, añadimos los cilindros guía, los colocamos, los soltamos y ya tenemos nuestra guía quirúrgica. Hacemos lo mismo con la guía quirúrgica distal. Sacamos esa caja guía, descartamos el segmento sobrante, sacamos a escena los perforadores, seleccionamos los que nos interesan, escondemos los que no nos interesan y empezamos a dibujar la masa molde. En el caso de que tengamos aquí el agujero del nervio dentario, es mejor rodearlo para que nos quede, porque si no pueden quedar virutas
y vértices perdidos. Creamos la masa molde, sacamos los cilindros guía, los posicionamos, los fusionamos todos juntos y ya tenemos nuestra guía quirúrgica distal. Y tendríamos pues la escena como tenemos nuestra placa de reconstrucción, nuestras guías quirúrgicas, los planos de corte y ya solo queda el procedimiento de cortar el peroné, como ya vimos anteriormente. Muchas gracias por todo y no olviden suscribirse a mi canal.